El pasado miércoles se cumplió un año de la victoria del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay quienes se han encargado de dar voz única y exclusivamente a los escándalos y polémicas, dejando al lado los logros alcanzados. Pero la realidad es que el vecino país está en un gran momento económico, con un desempleo en mínimos, el más bajo en 17 años. Y es que Trump ha creado 1.5 millones de empleos, mientras que la bolsa de Wall Street ha estado en los máximos históricos alcanzados. Las medidas adoptadas por el presidente Trump lograron que el Producto Interno Bruto tuviera 2 trimestres consecutivos en el 3%, algo que no ocurría desde el 2014. Y la Federal Reserve Bank of Atlanta estima que podría despedir el año con un avance del 3.3%. En lo económico, vemos que le va bastante bien. Pero, ¿qué viene para el presidente Trump y su gobierno en su segundo año? Por ello, para un análisis serio y responsable, es indispensable mirar los dos lados de la moneda. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir en este foro a Fausto Pretelín. Él es internacionalista. Qué bueno que estás aquí conmigo, mi querido Fausto. Lolita, un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿Qué tal? Pues el tema que nos ocupa hoy, pues es el tema del presidente Trump, donde ciertamente, bueno, durante la época en que estuvo en campaña, pues hizo una serie de comentarios que a los mexicanos no nos gustó, nos sentimos muy ofendidos. Y sin embargo, yo creo que vale mucho la pena señalar lo siguiente. El presidente Donald Trump fue elegido por norteamericanos. Es el presidente de los Estados Unidos. Con quien tiene que quedar bien es con los norteamericanos, que fueron quienes lo eligieron. Y yo que he tenido la oportunidad de estar con cierta frecuencia en los Estados Unidos, realizando una serie de programas y demás, pues esto me ha permitido palpar de manera muy cercana el sentir de los norteamericanos en relación al presidente. Esto te lo comento porque, sobre todo durante el último tiempo, el presidente Obama, pues no era un presidente querido en los Estados Unidos por parte de sus compatriotas. Fue un presidente que ciertamente tiene grandes simpatías desde el punto de vista internacional, pero no en su país de origen. Recordemos que incluso el presidente Obama, pues es el que tuvo el número más alto de mexicanos que fueron regresados a su país de origen históricamente, cosa que no ha pasado con el presidente Donald Trump, a pesar de las menciones que ha habido de esta barda que quiere construir, a pesar de muchas cosas que no le han dado grandes simpatías en el país, aquí en México. Sin embargo, las cifras, al final de la jornada yo creo que hay un punto fundamental. Cuando tú tienes un presidente que ayuda en la economía, y para eso no hay quien le gane, porque es un extraordinario hombre de negocios, y eso hay que reconocerlo, mientras tú tengas dinerito en la bolsa para poder sacar adelante a tu familia, pues ahí es uno de los puntos de medición fundamental en cualquier país, ¿no? Sí, a ver, yo coincido contigo, Lolita. A ver, me parece que la campaña electoral de Donald Trump no fue buena, fue buenísima. Yo creo que tuvo una lectura brillante en varios aspectos. Él vio, de alguna forma, que había un malestar en la periferia, ¿no?, de los estadounidenses, es decir, personajes que quizás no han pasado por la universidad, o quizás sí, pero no han de alguna manera analizado tanto a profundidad, ¿no?, los temas económicos, sociales del país, y vio la posibilidad de tener una confrontación o de generar una confrontación entre la periferia y las élites, ¿no? Las élites, ahora que mencionabas a Obama, pues bueno, ahí están las élites. Claro. La élite es el New York Times, es el Washington Post, es Wall Street también, ¿no?
es Google, es Facebook, Sí, sí. Silicon Valley, y eso fue un planteamiento muy exitoso. Si tú le sumas a eso el desastre de campaña que hizo Hillary Clinton, Sí, entendió muy bien que tenía posibilidades de ganar, sí, ¿no? sí, Y también hay que decir, el Partido Republicano lo deshizo, terminó por deshacerlo, sí, sí. porque candidato que se presentaba, ¿no? Con el que debatía, lo tumbaba, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando de uno de los hermanos del expresidente George W. Bush. Por Es supuesto. decir, yo creo que esa es una ventaja que tuvo él. Es una guerra cultural ahorita, es Sí, la sí. confrontación de los estadounidenses, diciendo también, por otra parte, el sueño americano es para los estadounidenses. Exacto. No queremos que vengan de México, no queremos que vengan de Arabia Saudita o donde sea, ¿no? Los musulmanes, a robar este gran sueño americano que ya estaba eclipsado por las circunstancias que quieras, ¿no? Económicas, sociales, y que de alguna forma Estados Unidos, también hay que decir, estaba ya metido en un esquema de la globalización transcultural Sí, sí. muy importante, ¿no? Y eso fue lo que quizás eclipsó a Hillary Clinton, ¿no? Entonces, esa fue la gran lectura del presidente, del hoy presidente Donald Trump. Pero yo creo que lo más importante para él fue llegar, ganar y comprometerse con lo que había prometido. Así es. Obviamente a México ha perjudicado, hay que decirlo. Estamos viendo lo del Telecán, este discurso, ¿no? En contra, pues, de los inmigrantes, el discurso de la barda, del muro, pues es un personaje que de alguna manera llama mucho la atención porque ya en pleno siglo XXI, ¿no? En una globalización tan dinámica, pensar quizás en regresar hacia atrás, ¿no? Él, obviamente, protegiendo a su ciudadanía, a la economía estadounidense, pues tiene esa visión que puede gustar o no gustar, ¿no? Pero creo que ha sido consistente. Quizás en los últimos días, en su visita a China con Xi Jinping, se Sí, rindió, ¿no? Se rindió, le hizo un gran homenaje prácticamente. Es otro Donald Trump al que vimos en la campaña electoral, sí, cuando antes criticaba a China porque estaba sí, manipulando sí, la sí. divisa, pues en su viaje a Beijing no hizo esa crítica. Inclusive, ahorita yo te diría que fue más lejos. Dijo, cualquier país puede aprovechar a otro país, como diciendo, Claro. puede abusar de otro país siempre y cuando sea en beneficio de sus propios ciudadanos. Sí, sí. Eso, de alguna manera, justifica las acciones de China, margina un poco u olvida un poco lo que él El dijo en agravio. su campaña. Sí, porque decía, bueno, los chinos vienen aquí a quitarnos nuestro trabajo, el déficit comercial de más de casi 300 mil millones de dólares en 2016, eso no le gusta a Donald Trump. Sí, Bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Es decir, esas correcciones que quizás está haciendo, no en todos los campos, en otros campos sí ha sido muy consistente, ¿no? Se salió del Acuerdo de París con el tema del clima, así es. que también fue muy criticado. Pues está en vilo el tema del Telecán con nuestro país y con Canadá. Son varios aspectos que ha sido consistente, ¿no? Ahora sí que con su base electoral. Quiere quedar bien con su base electoral. Hay que decir que también es un poco popular, ¿no? Es decir, tiene un porcentaje muy bajo de popularidad. En las últimas encuestas del Washington Post, pues no lo dan más allá del 40%, casi 4 de cada 10 sí lo quieren, pero 6 de cada 10 no. Entonces, en términos generales, creo que hizo una campaña muy exitosa. Le hizo bien también a los medios de comunicación. Se habían como que adormecido. Ahora ya critican. Ya tienen al poder como un foco de crítica y eso creo que es plausible. Es decir, ver al New York Times o al Washington Post haciendo sesudas investigaciones, eso habla muy bien ya de la comunicación. CNN, ¿no? También. Entonces, yo creo que eso digamos que como que le echó una cubetada de agua fría, ¿no? Al establishment. Sobre Y eso es todo importante. porque, a ver, los medios de comunicación norteamericanos, pues tú ves, por ejemplo, prende CNN y ciertamente, pues son mucho más hacia la izquierda, sin lugar a dudas. Tú prendes, por ejemplo, Fox News y son totalmente a la derecha. Así es. Es decir, yo no he encontrado hasta este momento una televisora estadounidense en donde hay equilibrios. Todos Sí, están o a sí, sí. favor o en contra. Sí, porque también forma parte de esa polarización, ¿no? Claro, Es decir, yo creo que Steve Bannon, que fue su brújula al inicio de su gobierno y durante la campaña, tenía muy claro el hecho de, él le llamó desmantelar la gestión, la administración, ¿no?
Y eso de alguna forma pues lo está haciendo. En términos mediáticos, a la hora de que produce este tipo de críticas a través de sus tweets Sí, sí. a los medios, a CNN, a Washington Post, pues les provocó un calambre, ¿no? Que ese es otro de los temas importantes, Lolita, la forma de comunicarse, es decir, a través de tweets, porque el estadounidense promedio se identifica mucho con Trump, Claro. ¿no? En la parte marginal de la Por periferia. supuesto, por ¿Sí? supuesto. Es decir, come como yo, diría uno, vive como yo, habla como yo, tuitea como yo, entonces es mi presidente. Sí, sí. Y eso genera empatía. Sobre todo, yo creo que nos debe de quedar muy claro en México una situación. Él está quedando bien con quienes lo eligieron. Sí. Con los norteamericanos. Nosotros no lo elegimos, ¿eh? No, no, no. Los mexicanos no tuvimos nada que ver en el asunto. Él es el presidente de los Estados Unidos y está sirviendo a Estados Unidos. Para eso lo eligieron. Sí, no. De alguna forma, bueno, Estados Unidos siempre fue, de alguna forma, como el elemento principal vanguardista, innovador del mundo, ¿no? Él apostó a Estados Unidos al concierto de las naciones, ¿no? A tener de alguna forma valores políticos que incluya a todas las naciones o compartidos con muchas naciones. Y ahora está, pues bueno, echando reversa. Bueno, Repito, porque él no es político. Él es un outsider, no es político, Claro. y esa es una de las ventajas que tiene él. Así es. Vio a una clase política ya muy cansada, muy agotada, Muy desgastada, con poca empatía, olvidándose de la gente, que eso es fundamental. Yo creo que ahora viene ya un regreso de los partidos políticos. Eso es lo que tendrá que venir, porque se habían alejado mucho de la población. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Estos son los dos primeros versos del redondillo de Sor Juana Inés de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nació un 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Pantla. A la edad de 3 años convenció a una hermana para que le enseñara a leer. Ya de joven, para no casarse, decidió ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas, pero después decidió ingresar en el de San Jerónimo, donde profesó y ya como Sor Juana Inés de la Cruz dedicó su tiempo libre a escribir libros. En España fue bautizada como la 10ª Musa. Sus libros fueron fanáticamente atacados por el arzobispo Francisco de Aguiar, conocido misógino. Amenazada con la Inquisición, publicó lo que se considera su mejor trabajo, La Respuesta, obra que arguye sobre la necesidad de las mujeres a una educación y delineó formas de cómo lograr esto. Dentro de los muros del convento de San Jerónimo, Sor Juana se empeñó en cuidar a las monjas enfermas por una epidemia de tabardillo que asoló el convento y cayó víctima de esta. Murió a las 4 de la mañana un 17 de abril de 1695. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana fue la primera mujer en el continente americano en exhortar verbalmente y a través de sus escritos sobre los derechos de la mujer a ser educada. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Sor Juana Inés de la Cruz. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.